¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Keita, el cual es despertado por el codazo de su hermana Riko, aunque lo raro no era eso, sino que estaba durmiendo en su cama. Y también que para disculparse le dio un beso, algo súper raro. Justo su otra hermana llamada Ako también se había dormido a su lado, entonces tenía ambos brazos entumecidos y no se podía mover, cosa que Riko no dudó en aprovechar para darle un beso con todo y lengua. ¿Qué? El beso fue tan intenso que a nuestro prota se le paró el titán, pero pues Riko no podía continuar con la acción ya que su madre la necesitaba en la cocina, así que se tuvo que ir y dejó a Keita en manos de Ako, quien no quería quedarse atrás, así que también le comió la boca, además de mascarle el paquete, ya que tenía que hacerlo mejor que su hermana. Por eso trató de bajarle el lompa, pero pues el titán era la última resistencia de Keita, o por lo menos lo fue hasta que ya no pudo más y Ako lo vio en Full HD. Luego Keita bajó avergonzado y sus padres no ayudaban nada, ya que ambos estaban de acuerdo si Keita se casaba con una de sus hermanas. Resulta que eran hermanastros sin ningún parentesco de sangre. Obviamente esto no lo hacía aceptable para Keita, pero sí que para sus padres. Entonces nuestro prota quería mantener su distancia con ellas. Para esto planeaba ir a una escuela preparatoria distinta a la de sus hermanas, aunque igual de vez en cuando le venían los recuerdos de estas besándolo, por lo que planeaba alejarse lo más posible, ya que no podía verlos como mujeres. Quienes sí podían eran sus amigos, ya que eran hasta fan de ambas, y por eso planeaban quedarse en la misma escuela para pasar fácil a la preparatoria. Keita, por su lado, no estaba tan de acuerdo con esta opción, ya que creía que tenía que esforzarse más, pero la idea de relajarse era atractiva, y por eso se quedó pensando en el suelo de su casa. En eso, Riko se apareció enfrente suyo, por lo que pudo verle todas las bragas, así que Keita le pidió que no hiciera esto con sus compañeros de la escuela. Obviamente la pregunta ofendió a Riko, ya que él era el único al que le mostraba sus bragas. Sin embargo, decirlo lo avergonzó tanto que Riko tuvo que irse, y Ako aprovechó para mostrarle sus bragas y no quedarse atrás, como si fuera una competencia. El hecho de que compitan por él enojó a Keita, entonces Ako se deprimió, pero en eso se le ocurrió que podía prepararle el almuerzo como disculpa. Sin embargo, Riko pensó que Ako haría algo así, entonces pensaba hacer su propio almuerzo para que Ako no saque ventaja, aunque cocinar no se le daba nada bien a Riko. En eso Aso se dio cuenta de que Riko tenía los shorts de Keita, así que luchó con su hermana para quitárselos, pero debido a esto Keita se terminó yendo primero. A pesar de esto, ambas gemelas llevaron sus almuerzos al salón de Keita, lo cual terminó llamando más la atención de todos los pajines que los adoraban. Incluso le pidieron a Reiko que los discipline, porque ella era una superior de mano dura. Estaba dispuesta a cumplirles el capricho. Esto enojó a Keita, por lo que les dijo que era ridículo que le trajeran el almuerzo. Sin embargo, sus hermanas le dijeron que lo amaban, lo cual enojó mucho a Keita, ya que lo dijo enfrente de todos. Y efectivamente, el chisme se esparció como el viento, ya que todos empezaron a hablar a sus espaldas sobre él y sus hermanas. Sobre todo, era más sobre ellas, así que les dijo a todos que no había lazos de sangre y que por eso podían hacer lo que se les antoje. Obviamente esto también afectaba a sus hermanas, así que fue a disculparse con ellas por su reacción y dejarse llevar, ya que les había prometido que estudiaría junto a ellas, cosa que las puso tan felices que lo taclearon y armaron otro escándalo, aunque esta vez Keita simplemente lo aceptó sin quejas. Al día siguiente, Keita empezó a soñar que estaba en la playa, pero de la nada apareció un pulpo al más puro estilo del H. Resulta que Ako le estaba besando mientras este dormía, así que por eso estaba soñando con un pulpo. Pero no era la única traposilla, ya que Reiko se había metido en la cama de Keita desde la madrugada, así que aprovechó y le dio un beso en la boca para estar parches con Ako. Para colmo, esta solamente era el comienzo de su día, ya que sus padres le volvieron a preguntar con quién de las dos se iba a quedar, ya que en el barrio todo el mundo se había enterado de la declaración de amor pública que hicieron Ako y Reiko con el prota, así que empezaron a apostar por quién iba a ser la victoriosa. Obviamente todo esto molestó mucho a Keita, entonces se fue rápido de su casa para dejar de escuchar tantas tonterías, pero pues el daño ya estaba hecho, por lo que llegó agotadísimo a la escuela. Aquí sus amigos lo vieron todo cansado, entonces empezaron a creer que había hecho cositas con sus hermanas, pero este pues le respondió que nunca las había visto de esta manera, cosa de que solamente lo dejó como un mentiroso, ya que para sus amigos era imposible que un hombre saludable no fantaseara con la belleza de sus hermanas. Curiosamente, Keita nunca se había puesto a pensarlo, pero porque le daba miedo considerarlas como mujeres, ya que en ese momento podía pasar de todo. Por eso golpeó su mano para dejar de pensar en esto, pero se terminó lastimando, y esto causó que sus hermanas se preocuparan por él. Para su desgracia, esto fue causado por Reiko por darle un beso, ya que supuestamente así le iba a transferir sus energías curativas.
pero pues el impacto fue tanto que terminó cayendo en las manos de Keita, o sea que en vez de curarlo terminó dañando aún más su mano. Luego de esto, ambas se sintieron fatal, por lo que se ofrecieron como ayudantes para todo lo que necesite. Pero era obvio que se le iba a poner muy complicado hacer algo tan simple como ducharse, así que ambas hermanas entraron a la ducha sin decirle nada. Reiko entró sin miedo al éxito, o sea, sin nada puesto. Pero pues esto era demasiado incluso para Ako, así que la trató de promiscua. Por eso Reiko no tuvo de otra más que cubrirse con lo justo y necesario para luego ayudar a Keita. Esto solamente significaba problemas para esta, así que trató de escapar. Sin embargo, terminaron tropezándose los tres y Ako cayó encima de la cara de Keita. O sea, que le puso su flor en su boca, cosa que lo estaba asfixiando. Pero pues esto no era lo peor, ya que su mano terminó dentro de Rico, quien sintió el verdadero placer cuando Keita trató de sacar su mano de ahí adentro. Además de esto, Keita también despertó su titán y terminó desmayado por exceso de suculencia, así que sus hermanas tuvieron que llevarlo a su cuarto y luego disculparse, ya que por culpa de sus juegos, Keita terminó inconsciente. Estas disculpas fueron en forma de carta, y por un momento convenció a Keita de que estaban arrepentidas. Sin embargo, inmediatamente Ako le dijo que lo quería como una pareja, así que no era un trato de hermanos que digamos. Días después, Ako y Reiko llevaron a Keita al karaoke, ya que se le veía muy decaído, y esto era por culpa de los exámenes. Debido a esto, las gemelas se propusieron animarlo, pero por más que cantaron y cantaron, Keita como que no se animaba ni un poquito. En eso se empezaron a sentir un poquito raras las bebidas, y esto era porque por casualidad le llevaron bebidas con alcohol. Por eso Rico quedó en coma luego de un sorbo, ya que ella no era muy resistente que digamos. Pero pues Ako, en vez de preocuparse, decidió dejar las cosas que fluyan, ya que era la oportunidad perfecta para estar a solas con Keita. Luego de beber por un rato, la oportunidad llegó, ya que le dio ganas de ir al baño y Keita se ofreció a llevarla, pero pues Ako le tuvo miedo al éxito y decidió ir por su cuenta, por más que en realidad le fallaban las piernas. Rico, por su lado, despertó y utilizó la misma estrategia, o sea, la de ir al baño y decir que no podía. Sin embargo, en su caso, insistió hasta el final que si no la llevaban, se iba a hacer pis en la sala del karaoke. Debido a esto, Keita no tuvo de otra más que llevarla como a una princesa, lo cual puso muy celosa a Ako, ya que esta no podía creer que le robaron esa oportunidad. Una vez que Keita llegó al baño, pensó que su trabajo había terminado, pero no, ya que aún tenía que quitarle las bragas. Keita trató de hacerlo rápido, sin embargo por eso terminó extasiando a Rico, ya que la rimada que le dio fue inesperada hasta para su hermana, aunque gracias a esto, Rico fue un poco más convincente cuando dijo que estaba mojándose. Ahora que le quitó las bragas, Keita trató de irse, pero pues Rico insinuó que lo quería ahí por si acaso, y Keita, todo obediente, se quedó, así que terminó quedando como un pervert que le gustaba escuchar como su hermana hacía pis. Aprovechando ese detallito, Rico le dijo que le diera una limpiadita, ya que de niña ella y Ako se encargaban de hacerlo, y por eso quería que pague su deuda limpiándola en esta ocasión. Keita no vio fallas en su lógica de Rico, entonces juntó valor y le dio una pasadita. Sin embargo, esto era demasiado estimulante incluso para Rico, así que se terminó extasiando más, tal vez demasiado, ya que Keita empezó a sospechar que esto no era pis. Por suerte para Rico, Ako entró de sorpresa para ver que no estuvieran haciendo nada raro, pero la posición de Rico y lo nerviosos que estaban, como que dejaba dudas. Para colmo, Rico se fue a dormir súper contento ese día, y Keita no quería hablar de lo que había pasado en el baño, así que se tomó toda su bebida y quedó borracho. Obviamente, como todo borracho, era honesto, así que confesó que se sentía mal por lo que había pasado en el baño, pero en vez de regañarlo, Ako le dio su apoyo sentándose encima suyo y dándole un abrazo. Keita, por su lado, no quería un consuelo tan simple, entonces le pidió a Ako que la besara, y ella, obediente, lo hizo sin dudarlo. Pero esta vez no fue un simple beso con lengua, ya que Keita estaba completamente ido, por lo que hizo el real beso francés con Ako. No contento con esto, también empezó a manosear por todos lados, hasta el punto en el que parecía que iban a llegar al siguiente level. Justo en ese momento, llamaron de la recepción para avisar que se les acababa el tiempo, y por la demanda no podían extenderlo, o sea que la pobre Ako no pudo tener su final feliz. Igualmente, ella ya tenía un río ahí abajo, así que le pidió a Rico que despierte a Keita, ya que ella tenía que ir al baño de emergencia. Al ratito Keita les dijo lo penado que estaba por emborracharse, pero no parecía recordar nada de lo que hizo con Ako mientras que estaba sacado por el alcohol, así que Ako se deprimió un poco y por eso terminó levantando las sospechas de Rico, ya que todo parecía indicar que Ako hizo cositas con Keita, cosa que era cierto, así que Rico persiguió a Ako para que le contara todo con lujo de detalles, lo cual solamente le complicaba las cosas más a Ako, ya que esta aún estaba un poco mojada luego de recordar lo que sucedió. Días después, el protagonista soñó con su pasado, ya que cuando era un niño, sus hermanas siempre lo protegían, y en ese tiempo a él sí que le gustaba eso, ya que quería que ellas estuvieran a su lado para siempre. Lamentablemente, habló mientras dormía, así que sus amigos se pusieron celosos, ya que creyeron que Keita estaba teniendo un sueño húmedo,
Claramente este no era el caso, pero como que no le creían, ya que simpiaban tanto a las gemelas que querían escuchar el sueño a detalle. Curiosamente, las cosas cochinas sí pasaban, pero no en sueños, sino en la vida real, ya que luego de lanzarse sobre él, Riko le mostró su brasier como disculpa, cosa que Ako trató de imitar, pero Keita no quería ver nada más, así que se adelantó y tomó su ducha. Mientras tanto, las gemelas se pusieron a cocinar, aunque la única que sabía cocinar era Ako. De todas maneras, esta decidió dejar a cargo a Riko de la comida, mientras que ella se encargaba de llevarle su ropa a Keita, pero cuando vio su ropa interior no pudo evitar olfatearla. En eso entró Riko y la encontró con las manos en la masa, pero no podía decirle nada, ya que ella también tenía uno de sus pantaloncillos de Keita, aunque el de ella estaba fresquito, ya que era justo el que acababa de quitarse. Esto puso celosa a Ako, entonces se distrajo de más y se le quemó la comida. Esto era bastante raro, pero cuando Keita se dio cuenta de que sus padres se habían ido de viaje, se dio cuenta de que lo peor aún estaba por venir. Entonces se encerró en su cuarto y puso miles de candados para que sus hermanas no hicieran cosas norteñas durante la noche. Por desgracia, el viaje de sus padres coincidió justo con una reunión de padres de su escuela. Entonces tiró el papel y se fue a dormir. Sin embargo, en medio de la noche, las gemelas se aparecieron en su cuarto, ya que un par de candados no eran obstáculo suficiente para estas y su amor de hermanas norteñas, por lo que se echaron en los brazos de Keita y prácticamente lo inmovilizaron hasta el día siguiente. Apenas tuvo la oportunidad, se fue corriendo a la escuela, pero debido a esto las gemelas vieron el papel de reunión de padres, entonces decidieron ir. Mientras estas iban, Keita tenía su clase de gimnasia y aquí sí que conocemos a su compañera llamada Misazuki, la cual lo quería igual o más que sus hermanas, y por eso le decía abiertamente que anhelaba estar a su lado, pero pues a Keita le gustaban menores que él. Luego de clases, las gemelas fueron a la secundaria de Keita como planearon, lo cual ocasionó todo un revuelo, ya que recordemos que eran bastante famosas. Keita vio todo esto desde su balcón, por lo que se fue volando para evitar que se armara el chisme, pero ya era demasiado tarde. Todos estaban hablando sobre las sobreprotectoras y pintaban a Keita como un norteño que les había seducido, y justo Keita chocó con esta y cayó encima de su ropa interior, así que por este accidente se terminó creyendo la mala fama de Keita. Keita por su lado estaba más preocupado por sus hermanas, así que siguió con su camino y las regañó por armar tanto escándalo. Por eso lo dejó como el malo de la película ante sus amigos, ya que ella solamente vinieron a verlo. Keita creía que lo habían hecho porque se les había antojado, entonces no se arrepintió de nada. Pero al ratito vio que vinieron por la reunión de padres y se dio cuenta de que ellas solamente estaban preocupadas por él, así que fue a pedirles perdón. Las gemelas se alegraron tanto que le dieron un abrazo enfrente de todos, lo cual puso rojo a nuestro protagonista. Sin embargo, igual estaba contento de tenerlas como hermanas. Para su mala suerte, el chisme corrió como el viento, y ahora era más norteño que nunca, pero pues esto era algo con lo que tenía que vivir, ya que sus hermanas no dejarían de ser norteñas. Además, se preocuparon por él, entonces se resignó a recibir sus besos por esa noche. Al día siguiente, Keita se puso a estudiar, pero no podía concentrarse porque Ako estaba vestida de maestra a su lado, y pues esto era mucho para él, ya que se acercaba y lo ponía súper nervioso. Resulta que a Keita no le estaba yendo exactamente bien en los estudios, entonces Ako se ofreció como maestra, ya que ella fue la presidenta del consejo en secundaria, y para eso necesitaba muy buenas notas. Riko trató de evitar que ambos estuvieran solos en una sala, sin embargo no pudo hacer nada porque Riko era malísima en los estudios, así que más que ayudar iba a ser una distracción más bien. Tal y como Riko creía, Ako se estaba divirtiendo con Keita, ya que lo ponía nervioso con sus juegos pervertidos, pero pues Riko no podía hacer nada para invertir, ya que ella era mala cocinando y estudiando. Para colmo, el padre de Keita se lo recordó, cosa que claramente la puso furiosa, pero no dijo nada porque eran puros factos. Horas después, Keita empezó a tener sueño, entonces Ako le mostró los pechos para motivarlo a estar despierto, pero esto tuvo muy mal efecto en nuestro protagonista, ya que durante todo el día solamente pudo pensar en los pechos de Ako y por eso le fue fatal en su examen. Cuando Ako escuchó esto, se le ocurrió una maravillosa idea, que era enseñarle con su cuerpo, literalmente, ya que si veía la palabra clave en su cuerpo, las iba a recordar durante todo el examen, sobre todo la última palabra que estaba al ladito de la puchaina de Ako. Tal y como esta última planeó, al día siguiente Keita recordaba todo, pero recordaba todo escrito en el cuerpo de Ako, así que era vergonzoso para él hasta pensar en eso. Por suerte, podían juzgar los métodos pero no el resultado, ya que Keita sacó buena nota en ese examen, y por eso Ako continuó con esta forma de estudiar. Luego de los exámenes, las notas de Keita subieron un montón, así que sus amigos empezaron a sospechar que algo raro sucedía. Y efectivamente, ese era el caso, pero pues Keita no podía contarles la forma en la que Ako le enseñaba, ya que era demasiado
demasiado vergonzoso. Por otro lado, Riko trataba de aprender a cocinar para ayudar a Keita, pero digamos que cuando vio un pepino se emocionó al pensar que podía ser el de Keita, y por eso terminó traumando a su profesora Yuzuki. Ahora, volviendo con el prota, este se durmió y soñó con Ako enseñándole de forma más intensa, if you know what I mean, pero pues no pasó nada porque se despertó antes del final feliz. Curiosamente, Ako sí que estaba en su cama, ya que estaba esperando a que despertara para hacerle algunas preguntas para su siguiente examen de prueba, y para animarlo le ofreció un besito cada que acierte una pregunta. Keita creía que este era un castigo en vez de premio, lo cual enojó mucho a Ako. Entonces preguntó con furia y le advirtió que por cada fallo le iba a besar. Para su mala suerte, Keita respondió todo bien, así que Ako se frustró y le rogó por un besito, cosa que Keita lo pensó pero terminó aceptando, ya que desde hace años que no le regalaba un besito. Sin embargo, no esperaba que la situación se pusiera tan caliente, ya que un beso llevó a otro y luego a un chupetón, y por poco llegan a un final feliz. Pero pues Riko llegó para detenerlos, ya que quería que Keita comiera lo que había preparado. Keita se fue a probarlo, pero esto era tan feo que por poco y se nos va al cielo, demostrando que Ako era la única capaz de alimentarlo. Por suerte sobrevivió y pudo sacar su mejor nota hasta ahora en un examen de prueba. Así que abrazó a Ako con todas sus fuerzas y Riko no tuvo de otra más que quedarse viendo. Al otro día, Ako y Riko volvieron a despertar en la cama de Keita y lo besaron como de costumbre, pero esto ya empezaba a volverse molesto para él, ya que tenía que concentrarse en sus estudios y por culpa de tanto besuqueo no podía hacerlo. Debido a esto, prohibió los besos hasta que terminaran sus exámenes, así que Ako siguió ayudándolo en todo lo que podía mientras que estudiaba, pero sin ningún tipo de beso, ni siquiera como recompensa. Luego de varios días así, el padre del prota se sentía orgulloso de Ako, ya que estaba ayudando a su Keita con sus cenas. Sin embargo, todas las comidas de Ako eran saladas y él prefería dulces de vez en cuando. Justo Riko los escuchó, entonces se fue volando a la tienda para comprar dulces, ya que tenía que aprender a preparar un dulce para Keita. Lamentablemente sus habilidades de cocina seguían siendo malísimas incluso para los dulces, así que la tenía un poco complicada para darle algo rico a Keita. Al otro día, el prota solamente aumentó sus ganas de dulce, pero curiosamente Mikazuki llevó una banana envuelta en chocolate, ya saben, para demostrarle a Keita lo que era capaz de hacer con una banana. Sin embargo, se le resbaló y le cayó encima a Miharu, así que la pobre terminó embarrada toda. Ahora, volviendo con Riko, esta estudió y estudió los chocolates, pero pues no le salía ni por casualidad. Aunque al llegar a casa se encontró con una revista no por del padre de Keita, y en la portada le mostraron otra forma de ser dulce, así que se puso manos a la obra. Rápidamente hizo un labial con chocolate y fue dárselo como un dulce a Keita, pero este chocolate no se comía como los demás, sino que Riko tenía que aplicárselo en los labios para luego dárselo directo a Keita. Esta trató de negarse diciendo que esto era un beso, pero pues Riko le dijo que no era un beso, ya que solamente estaba comiendo chocolate. Debido a este vacío legal, se besaron, y el beso fue tan dulce que Keita quiso repetición, por lo que luego de muchos besos con todo y lengua, Ako empezó a presentir que Riko estaba haciendo algo extraño con Keita. Cuando trató de descubrir en qué estaban, vio un camino de obstáculos, lo cual confirmaba su teoría. Mientras trataba de subir, Keita seguía besándose y besándose con Ako, por lo que esta se mojó en la pierna de Keita. Debido a esto, Ako decidió pasar al siguiente nivel, ya que si Keita quería dulce, ella pensaba darle su parte más dulce. Sorprendentemente, Keita ya estaba completamente dispuesto a todo, así que dijo "Itadakimasu" y trató de mandarse de cabeza, pero pues Ako llegó justo a tiempo para detenerlos y regañarlos por romper las reglas. Ambos trataron de decir que solamente se trataba de un dulcecito, pero esto era un cuento chino, así que decomisó el labial y se fue. Keita por su parte quedó con ganas de repetirlo, entonces Riko les dio un segundo labial, pero este no era dulce, ya que fue creado con los experimentos de Riko, los cuales sabían cómo darle un beso a la muerte. Días después, Keita empezó a estudiar fuera de casa, entonces Riko empezó a buscarlo por todos lados ya que se sentía sola, pero no era la única, ya que Ako también estaba en las mismas. Debido a eso, le vinieron unos recuerdos de Vietnam, ya que hace tiempo pasó algo parecido cuando Keita era más pequeño. Esto fue un fuerte golpe para ellos dos, ya que siempre habían tratado a Keita con mucho amor y cariño, pero de la nada, él se empezó a portar más frío, y por eso empezaron a darse cuenta de que Keita también era un chico. Hablando de chicos, una vez llegaron a la escuela sus amigas y le preguntaron a Riko si es que tenía pretendiente, pero ellas no le hacían caso ya que querían a su hermano. La profesora Yuzuki escuchó esto y se espantó, ya que claramente era una relación norteña, pero se sorprendió aún más cuando escuchó que Ako también sentía lo mismo por Keita, o sea que era un trío de norteños en esta familia. Ahora, volviendo con los pretendientes de las chicas, hubo un tiempo en el que creyeron que era una buena idea conseguir un novio para centrarse en ellos y darle su espacio a Keita, pero cuando empezaron a conocer a los chicos que las pretendían, todos eran horribles, por lo que llegaron a la conclusión de que el hombre perfecto era Keita.
ya que este era puro y se les hacía tan familiar que les encantaba a ambas. En eso Keita estaba durmiendo en la biblioteca, ya que ni ahí podía concentrarse y dejar de pensar en sus hermanas, así que regresó a casa derrotado. Mientras salía, se topó con Mikazuki, que tan directa como siempre se lanzó hacia él y Miharu lo vio en Full HD, por lo que se espantó aún más, ya que pensó que no solamente era un norteño, sino también un asaltacunas. Claramente nuestro prota no era nada de eso, así que se fue a su casa y dejó a Mikazuki con las ganas, pero mientras caminaban pasó por el templo, así que decidió darse una vueltita por ahí. Por casualidades de la vida se encontró con sus hermanas que estaban rezando para pasar más tiempo con Keita, y justo se les cumplió el deseo, ya que se toparon con este mismo. Él se conmovió cuando vio que sus hermanas estaban rezando por él, entonces retomó su vieja costumbre de rezar para conseguir sus deseos, aunque esta vez sin ninguna ofrenda, lo cual sorprendió a las hermanas, ya que cuando era niño daba todo su dinero para que se cumpla sus deseos. Resulta que en ese tiempo Keita era mucho más amoroso con sus hermanas y pensaba casarse con ellas por más que el matrimonio fuera imposible con dos personas. Esto obviamente puso rojo a Keita, ya que había olvidado su severo caso de hermanitis que tenía. Sin embargo, parece que nunca se curó, ya que cuando fueron a la zona del amor, recordó que cuando era niño se sintió muy frustrado al descubrir que no podía casarse con sus dos hermanas, y por eso decidió no quedarse con ninguna, ya que las quería tanto que las dos preferían no escoger a ninguno para no lastimar a la otra. Volviendo en el presente, sus hermanas le prometieron que si aprobaba su examen para la preparatoria, ellas harían un esfuerzo para encontrar a alguien y así ya no estar molestándolo. Pero cuando se puso a pensarlo en serio, Keita se dio cuenta de que no quería ver a sus hermanas con un desconocido. Entonces retomó su misión imposible, o sea que volvió a ir contra el sistema para tratar de quedarse con sus dos hermanas y así no tener que entregarla a ningún hombre, cosa que a estas las hizo muy feliz, ya que era justo lo que ellas también querían. Días después, los amigos de Keita, tan pajines como siempre, se la pasaban viendo a las chicas, pero pues Keita no se veía muy interesado por hacer eso. Entonces sus amigos le reclamaron ya que los juzgaba, pero lo hacía desde su puesto privilegiado en el que tenía sus dos hermanas a su disposición. Incluso lo acusaron de no querer a nadie que no fuera a sus hermanas, pero pues Keita se negaba a aceptar esto, ya que a él también le gustaban las pechugonas. Justo cuando estaba hablando se topó con Miharu, así que de purita casualidad terminó dándole la cachetada de su vida. Debido a esto, Keita regresó con una mano marcada en la cara, lo cual era sumamente raro para Ako y Riko, ya que podía significar que algo pervertido le pasó a Keita. Ako no se la creía, pero Riko sabía que los accidentes sí ocurrían, entonces podía estar pasando cositas en su escuela. Obviamente estas no querían que Keita tuviera experiencias subidas de tono con otras personas, así que entraron en negación, pero sorprendentemente sí habían pasado cositas con la pechugona de Miharu. Después de la cena, las gemelas empezaron a interrogar a Keita con la mirada, ya que querían saber qué cochinadas había hecho, pero obviamente este no dijo nada porque ni siquiera sabía lo que sus hermanas trataban de decirle. Entonces se fue a dormir y trató de calmar cualquier deseo sexual que le trajo manosear unos pechos como los de Miharu. Por desgracia, al día siguiente se la topó de nuevo en la biblioteca, así que no pudo concentrarse mucho en los estudios. Además, empezó a llover y sus hermanas se armaron películas enteras sobre cómo podría suceder situaciones pervertidas. Así que decidieron ir a verlo a su colegio para ver que nada cochino pasa entre Keita y otra chica. Entonces, volviendo a la biblioteca, Miharu estaba asustada ya que había escuchado que Keita era un devorador sexual y temía que a ella también la tomaran como uno de sus juguetes. Entonces aprovechó que le dio ganas de ir al baño para escapar de la biblioteca, pero Keita se dio cuenta de que Miharu se había olvidado sus credenciales, así que la persiguió para devolvérselo. Miharu entró en pánico y no era para menos, ya que esta no entendía por qué el chico con la peor reputación de la escuela la perseguía, y para colmo al alcanzarla terminó cayendo encima de ella, así que por poco y grita. Pero pues Keita le tapa la boca porque se dio cuenta de que sus hermanas habían ido a verlos, o sea que era hermano muerto si es que lo veían encima de Miharu. Por eso fue que se escondió con ella en un armario, ya que Ako tenía un sexto sentido de hermana que podía decir que presentía cuando algo pervertido le pasaba a Keita. Así que fue a buscarlo a donde su instinto le dijo, pero Keita estaba bien escondido, así que no lo encontraron. Por desgracia, Miharu se estaba meando, así que tuvo que darlo todo para aguantarse, pero a la hora de salir la puerta se atoró. Entonces Keita tuvo que empujar con fuerza y el movimiento como que promovía que Miharu se hiciera pis, hasta que Keita por fin abrió la puerta y Miharu sintió que ya había soltado todo, pero por suerte solamente fue una ilusión, ya que todavía estaba completamente seca. Por eso aprovechó y trató de ir al baño, pero volvieron a cruzarse con las hermanas de Keita, así que este último arrastró a Miharu hasta el almacén, donde quedaron encerrados debido a que los clubes deportivos ya habían terminado sus actividades. Esto era muy mala noticia, ya que la única salida era una ventana que estaba bastante alta. Entonces Keita le dijo a Miharu que lo utilizara de apoyo para salir, pero esta ya había aguantado demasiado tiempo, así que se terminó en toda la espalda de Keita. Claramente esta fue una experiencia rara para él, pero sobre todo para Miharu, ya que estaba súper avergonzada. Para colmo, Keita se puso a limpiar su
como si fuera algo normal. Además le dijo que se quitara todo, ya que usar las mojadas podía darle un resfriado. Hikaru lo hizo solamente porque tenía razón, pero con mucho miedo, aunque en eso Keita trató de oler lo que había quedado en el suelo, así que esta le dio un lapo para que no hiciera tonterías. Por casualidades de la vida, Keita justo cayó en una ventana ubicada en el piso, entonces salieron por ahí. Pero cuando se confiaron un poco, Keita de casualidad vio la entrada al paraíso de Miharu, así que ambos se quedaron sin palabras y esta última trató de hacerlo olvidar, pero a golpes, lo cual lo dejó irreconocible hasta para sus hermanas. Días después, Keita y sus hermanas fueron a Akihabara para ver figuritas y cosas que se hacen aquí. Sin embargo, Keita notó que sus hermanas estaban cansadas y esto fue por quedarse hasta muy tarde esta noche, aunque Keita no sabía el porqué. Resulta que la noche pasada se la habían pasado buscando contenido de hermanos, pero sus computadoras tenían el contenido subido de tono bien bloqueado, así que convencieron a Keita para ir a Akihabara, ya que la única opción era conseguir un eroge, o sea un juego más 18. Claramente no querían que Keita se diera cuenta, así que Ako se puso la camiseta y empezó a distraerlo para que Riko comprara el juego. Pero en medio de la distracción, Keita se dio cuenta de que algo andaba mal. Entonces Ako lo llevó a una sala de cosplay para que no pudiera pensar en nada más que en ella. Una vez que se puso su disfraz súper sugerente, trató de desvestir a Keita para que él también se ponga un disfraz, pero como lo estaba forzando, terminó haciendo mucho ruido y justo su profesora Yuzuki también estaba haciendo cosplay por ahí. Entonces escuchó todo el ruido. Como adulta responsable que es, creyó que tenía que corregir a los escandalosos. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando vio que era su alumna, ya que la profesora estaba con un cosplay, y a la profesora esto no le parecía muy respetable que digamos. Por otro lado, Riko encontró el eroge perfecto, pero justo era el que la profesora quería, y para colmo era la última copia. Entonces empezaron a pelear por él, pero Yuzuki como que tenía vergüenza de que la vieran comprando un eroge, ya que nuevamente estaba ante una de sus alumnas. Sin embargo, aplicó la de la profesora responsable, que solamente estaba evitando que su alumna compre algo tan impúdico. Este era el plan perfecto, pero justo apareció un pajín que trató de llevárselo, así que Yuzuki no tuvo de otra más que espantarlo diciendo que ella lo iba a comprar, por lo que su teatrito se cayó a pedazos. Debido a esto, Yuzuki trató de no dar explicaciones y comprarlo, pero antes de salir, Riko la detuvo para quedarse con el juego, y justo Ako llegó. Entonces le pidió ayuda para quitarle el juego entre las dos. La profesora no quería, pero empezaron a decirle que una adulta como ella no debía de comprar este tipo de juegos, y para colmo Ako lo había visto con un cosplay, ya que no cabía duda que era un otaku. Para la mala suerte de las gemelas, justo llegó Keita. Entonces Yuzuki recordó que Riko y Ako tenían fama de norteñas, y de inmediato pensó que la causa de todas estas actitudes era Keita. Entonces regañó a las gemelas porque era un amor prohibido. Sin embargo, estas respondieron diciendo que Keita era su medio hermano, o sea que ya no estaban haciendo nada malo. Igualmente, para Yuzuki seguía pareciendo algo raro, pero hasta Keita estaba a gusto con que sus hermanas lo amen. Entonces se lo llevó para conversar seriamente, ya que no era normal que piensen de esta manera. Curiosamente, entraron en un local de salas para hacer cosplay, y justo estaba el samurái favorito de Yuzuki. Así que esta gastó un poco de su tiempo en disfrazar a Keita de un samurái. Por desgracia para la maestra, Keita estaba convencido en que sus hermanas eran grandiosas, entonces no había forma de lograr que éste evitara que lo quisieran. Por eso Keita trató de irse, pero Yuzuki lo retuvo y terminaron uno encima del otro, cosa que las gemelas vieron en Full HD, ya que llegaron en el peor momento posible. Inmediatamente le pidieron explicaciones a Yuzuki, pero en eso llegó Mikazuki, que era la hermana menor de Yuzuki, y esta dijo que el eroge era para ella, o sea que la maestra al final no era permitida. Además, se veía como una gran hermana, así que se fue con Mikazuki y su reputación quedó a salvo. Sin embargo, en realidad sí que era su eroge, solo que Mikazuki había recibido un mensaje de auxilio. Por ende, una vez que llegaron a su casa, obligó a Yuzuki a tener una sesión de fotos subidas de tono, ya que era lo mínimo que podía hacer para pagarle el gran favor que le hizo. Días después, llegó el verano y Yuzuki se había gastado casi todo su dinero en sus cosas de otakus, así que está en modo ahorro. Por otro lado, Keita pasó por la escuela para correr un rato, lo cual le pareció súper admirable a Mikazuki, así que se lanzó sobre él y le dijo lo mucho que le gustaba, ya saben, lo de siempre. En eso el amigo de Keita llegó a la escuela y empezó a decirle que era un egoísta por no compartir su suerte. Y por demostrar que no era un mal amigo, le dijo que tenía que invitar a sus hermanas a la piscina. Para sorpresa de nadie, las gemelas aceptaron a ir a la piscina con Keita, por lo que empezaron a alistar sus trajes de baño, al igual que Mikazuki, ya que ella también quería ir. Volviendo con Yuzuki, esta salió a pasar un rato, pero no podía jugar tanto por dinero como por su dignidad. Mientras se lamentaba, vio como las gemelas iban corriendo a un lugar, por lo que supuso que iban a ver a su indecente hermano, y por eso
la siguió. Una vez que se dio cuenta de que tenía razón, pagó su entrada a la piscina con el dolor de su corazón, ya que la entrada era el equivalente a comer varios días. Pero su necesidad de evitar que las gemelas sean norteñas fue más su suerte que el hambre. Entonces se metió sin miedo al éxito. Mientras tanto, las chicas salieron con sus trajes de baño, y a Mikazuki se le notaban los pezones, así que Riko le dio sus rellenos, ya que con eso se vería más pechugona, además de gritar que le estuvieran viendo en exceso, aunque ahora era a Riko a quien se le veía todo, así que el amigo de Keita se extasió más. Luego de esto, todos se divirtieron en la piscina, ya sea nadando, broceándose, jugando y estas cosas que se hacen en las piscinas. Pero la que no se divirtió tanto fue Yuzuki, ya que se dio cuenta de que no tenía traje de baño y todos estaban carísimos, así que entró así nomás. Sin embargo, justo vio que las gemelas la iban a ver, entonces se escondió en el baño lo más rápido que pudo. Debido a esto, terminó escuchando cómo las gemelas hablaban sobre la relación entre Mikazuki y Keita, lo cual llamó la atención de Yuzuki. Por eso, terminó haciendo un ruidito de más. Las gemelas no pensaron que era la profesora, sino que de frente intuyeron que era un fisgón, así que empezaron a echarle agua y luego le rociaron con la manguera, por lo que la dejaron empapada a la pobre profesora. De una empezaron a regañarla porque nuevamente estaba de entrometida, pero en eso se dieron cuenta de que Yuzuki era virgen, así que esto explicaba muchas cosas. Antes de seguir regañándola por metiche, le dijeron que se cambie de ropa, ya que si no, se iba a resfriar. Sin embargo, la profesora casi que se quita todo enfrente de Keita y su amigo, así que las gemelas la detuvieron y esperaron a que Keita trajera su ropa deportiva para que Yuzuki pudiera cambiarse. Esto era un poco vergonzoso, ya que la ropa de Keita estaba toda sudada, pero era lo único que había, así que no tuvo de otra más que llevársela consigo. Ya en la noche, Yuzuki empezó a tener fantasías con esa ropa, ya que cuando se la puso luego de una ducha, sintió el olor de la ropa como si Keita estuviera a su lado, así que empezó con Manuela, mientras que alucinaba que estaba en Domestic Nakanoyo, ya que soñó que Keita era su alumno y hacía cosas de adultos con él. Debido a eso, al día siguiente, la ropa de Keita amaneció toda mojada, ya que había pasado toda la noche haciendo cosas suculentas, cosa que claramente era Turbina ahora que estaba despierta. Aunque no fue la única, ya que Keita también soñó con la profesora. Días después, Keita siguió estudiando y estudiando, pero pronto iba a llegar el momento en el que podía tomar un descanso en pleno verano, o sea, en el festival. Mientras este día llegaba, Riko trató de ayudarlo con unos masajes para el estrés, pero cuando le iban a dar masajes más calientes, Ako aparece con comida. Aunque sorprendentemente no se enoja ni nada, ya que ambas estaban en una tregua para dejarlo estudiar, por lo menos hasta que llegue el festival de verano, ya que este iba a ser el gran día en que las gemelas pensaban atacar nuevamente. Obviamente, Keita se lo veía venir, entonces soñó que sus hermanas se peleaban por él, aunque felizmente fue solamente un sueño. A la hora de la hora, las gemelas simplemente se alistaron y salieron al festival con Keita, pero una vez que llegaron trataron de quedarse con él. Mientras lo jaloneaban, Miharu vio a Keita con sus hermanas, por lo que de inmediato le dio ganas de ir al baño, aunque lo peor vino después, ya que el grupito de danza del festival los arrolló y Ako se quedó a solas con Keita. Este se preocupó por Riko, pero Ako vio la oportunidad de hacer sus cosas a solas con Keita, así que se lo llevó a pasear hasta que llegaron a un puesto donde vendían pollitos. Esto le pareció súper lindo a Ako, entonces agarró uno de los pollitos. Sin embargo, el chicken líder se metió en su yukata, así que Ako le pidió a Keita que le diera una mano para sacarlo. Keita trató de hacerlo, pero todo era una estrategia para que este la manoseara. Así que Riko llegó y le expulsó porque el pollito ya había salido. Para colmo, el grupito de danza volvió a arrollarlos, pero esta vez dejaron a Keita y a Riko a solas. Entonces esta aprovechó y se lo llevó de paseo. Keita de una se dio cuenta de que no estaban buscando a Ako porque se estaban metiendo en las colinas, pero también estaba nervioso porque de niño este lugar le daba mucho miedo, lo cual le parecía lindo a Riko. Mientras que caminaban, Riko aprovechó para hipnotizarlo, ya que ésta quería hacer cositas en la colina, aprovechando que nadie los vería. Pero para su mala suerte, la profesora Yuzuki estaba haciendo rondas aquí, y los vio mientras que se alejaba, entonces lo correteó para que no hicieran cochinadas. La parejita corrió y corrió como si no hubiera un mañana, y aprovecharon el grupo de danza para perder a la profesora. Sin embargo, esta se metió sin miedo al éxito porque era lo que una maestra hace. Por desgracia para ella, no logró alcanzarlos, pero sin querer terminó cumpliendo su misión, ya que Keita terminó solo con el pollito. Debido a esto, se fue a descansar un rato, y mientras que estaba sentado, sus hermanas lo encontraron al mismo tiempo, aunque un tanto cansadas, ya que lo habían estado buscando por todos lados. Sorprendentemente, los tres estaban de acuerdo en que había sido un festival inolvidable, entonces todo parecía estar de maravilla. Pero antes de que los fuegos artificiales empezaran, el pollito se escapó, y Keita fue a perseguirlo, por lo que se terminó topando con Miharu, la cual se resignó a orinar en la colina. Sin embargo, justo empezaron los fuegos artificiales, así que Keita vio en HD cómo Miharu hacía pis en su cara, lo cual le ganó una buena golpiza, ya que se le estaba haciendo costumbre ver a Miharu en situaciones curiosas. Días después, el examen se acercaba, entonces Keita se puso aún más serio con sus exámenes,
aunque con sus padres era un poco difícil, ya que no paraban de molestarlo con las técnicas de estudio tan peculiares que habían tomado. Ya saben, la de memorizar con el cuerpo de Ako. Como Keita no quería repetir esta estrategia, sus hermanos lo apoyaron de forma distinta. La forma de Rico fue dándole una banda de apoyo para que se motive a estudiar, y sorprendentemente esto lo animó bastante. Rico, por su parte, le preparó comida para que se motive a estudiar durante toda la noche, pero luego hizo un chiste malo y toda su energía se fue al tacho, por lo que se fue triste y dejó a Rico a solas con Keita. Esto no debía de ser ningún problema, pero Rico empezó a patear a Keita por debajo del kotatsu. Entonces Keita empezó a decir que se comportaba como una niña e hizo lo mismo. Sin embargo, Rico agarró su pie y empezó a manosearse con él, ya que quería demostrarle que no era una niña. Así que llegó al punto de mojarse y todo. En eso llegó Ako nuevamente y los notó un poco rojos, pero no pensó nada malo, ya que no necesariamente era algo pervertido. Aunque debido a esto, Rico empezó a manosear el muñeco de Keita, así que Ako notó que estaban haciendo cochinada debajo del kotatsu y les dio su regañada a ambos. Ako se enojó sobre todo con Rico, ya que estaba distrayendo a Keita. Entonces, al día siguiente, se fueron al templo a buscar un amuleto para apoyar a Keita. Sin embargo, el templo estaba llenísimo, y uno de sus compañeros ya se había llevado todos los amuletos. Entonces las gemelas decidieron crear uno por sus propios medios, ya que pensaban ganarle la cantidad con calidad. Luego de buscar en internet, vieron que los vellos de ahí abajo eran de buena suerte para los estudios, así que al llegar a casa trataron de quitárselos. Sin embargo, Ako estaba avergonzada ya que tenía muy poquitos. Rico le dijo que no tenía de qué avergonzarse, ya que a ella le pasaba exactamente lo mismo, debido a que eran gemelas. Entonces se dieron ánimos una a la otra y empezaron a fantasear con que Keita podía sacarle los vellos, ya que era el escenario perfecto para que este se descontrole y les haga cositas que ellas siempre han querido. Sin embargo, esto era muy mala idea, ya que si Keita descubría que estaban haciendo amuletos con vellos, probablemente no lo iba a utilizar. Debido a eso, ellas mismas tenían que sacárselos. Así que Ako fue al baño y Rico se lo sacó en su mismo cuarto. Luego de hacerlo, ambas se sentían raras, ya que era bastante extraño hacer un amuleto con vellos. Pero ya estaba hecho, entonces se lo entregaron a Keita y le prohibieron ver qué había dentro, ya que era un absoluto secreto. Por suerte, Keita prometió no abrirlo y lo puso en su mochila para mostrárselo a todo el mundo, cosa que era bastante vergonzoso para las gemelas, pero a fin de cuentas, el amuleto le dio bastante confianza. Días después, las gemelas seguían sin estorbar a Keita en sus estudios, pero mientras tanto se la pasaron tratando de agrandar sus pechos, ya que tenían dos enemigas bastante fuertes en este sentido, o sea, Miharu y Yuzuki. Sin embargo, por más que pasaron los días, no pudieron mejorar su atractivo. Para colmo, tampoco pudieron entrar al cuarto de Keita durante mucho tiempo, pero justo ese día ellas no tenían clases y sus padres no estaban. Entonces, aprovecharon para echarle una ojeadita y de paso limpiar, ya que estaba hecho un chiquero desde que ellas no entraban. Lo primero que buscaron fueron sus revistas Nopor, pero Ako no tenía fe en encontrar nada, ya que esta siempre había buscado y nunca encontró absolutamente nada, aunque esta vez parecía que sí había algo ahí. Resulta que el amigo de Keita le había dado una revista y este se olvidó de sacarla de su cuarto, por lo que estaba prácticamente al aire libre. De todas maneras, pensó que no lo iba a encontrar porque sus hermanas ya no entraban a su cuarto últimamente, aunque este día sí que fue la excepción, y por eso ambas vieron que Keita tenía una revista Nopor de hermanas. Esto sorprendió y asustó a las gemelas, entonces Ako lo decomisó para que Keita no hiciera cochinadas con la revista. Sin embargo, la que terminó haciendo cochinadas con la revista fue la mismísima Ako, ya que cuando la abrió se dejó llevar y por poco y que se empieza a manchar. En eso llega Rico, por ende la agarró con las manos en la masa y la trató de pervertida. Pero esta también se sorprendió al ver la posibilidad de un trío marino, ya que a pesar de que no le agradaba la idea de compartir a Keita, le parecía mejor que quedarse sin nada. Por lo tanto, le ofreció una prueba a Ako. Para probar, ambas equiparon el osito de peluche de Keita, el cual le pusieron un plumón como paquete y lo echaron para que una esté en el plumón y la otra esté en la cara del peluche. Lo primero que intentaron luego de subirse fue besarse como en la revista, pero Ako se negaba a hacerlo, ya que le parecía asqueroso besar a Rico. Entonces, solamente se movieron y para la sorpresa de las gemelas, estar ahí arriba era mucho más estimulante de lo que creían, por lo que continuaron moviéndose y moviéndose, hasta que Ako se extasió tanto que le llegó si es que estaba Rico ahí y por eso se empezaron a comer la boca entre todos. Con besos el movimiento se volvió aún peor, así que Rico tuvo que parar por un rato, pero una vez que se calmó, ambas continuaron hasta llegar al clímax, ya que lo que hacían con el peluche era como estar con Keita gracias a su olor que estaba impregnado aquí. Con eso confirmaron que esta era una gran idea, pero justo llegó Keita, así que Rico se fue y dejó a Ako con la revista en las manos, por lo que Keita la vio y dijo que era una pervertida por ver esa revista. Claramente, esto enojó mucho a Ako, ya que solamente a ella le dijeron pervertida, así
así que empezó a discutir con Riko durante toda la noche. Justo aquí llegó su padre y dijo de forma súper desubicada que ambas deberían de besarse para arreglar sus diferencias, por lo que ambas gemelas le dieron un puñete al padre de Keita, ya que esto solamente iba a empeorar las cosas. Luego el tiempo pasó y un par de días antes de los exámenes Keita se enfermó fuertemente. Entonces las gemelas decidieron quedarse a su lado para cuidarlo, ya que tenía que reponerse lo antes posible, o si no todo su esfuerzo se iría al tacho. Para eso fingieron estar enfermas y llamaron a su escuela, por lo que pudieron quedarse al lado de Keita durante todo ese día. En la noche, Keita seguía sintiéndose mal, entonces le pidió a ambas que no se esforzaran tanto por él, ya que era un caso perdido. Estas le dijeron que no podían rendirse porque sabían todo lo que había hecho para estar preparado. Sin embargo, para Keita nada de esto servía si no llegaban a aprobar el examen. Claramente, esto no le gustó nadita a sus hermanas, entonces Ako se lanzó contra el prota y empezó a besarlo, ya que supuestamente la forma más rápida de curar la gripe era pasándosela a otra persona. Riko quedó impactada, pero no pensaba quedarse atrás, así que también se lanzó sin miedo al éxito. Esto enojó mucho a Ako porque le estaban haciendo a un lado, pero Riko empezó a succionar el sudor, que era algo que ambas podían hacer al mismo tiempo, así que entre las dos empezaron a lamer a Keita por todos lados, lo cual lo puso tan rojo que empezó a sudar bastante. Por un momento Keita no podía mantener el control, pero rápidamente se dio cuenta de que sus hermanas lo estaban dando todo para que él se recupere, ya que sudar era muy bueno para bajar la fiebre, y efectivamente lo era, ya que para el día del examen Keita ya estaba recontra recuperado, aunque las gemelas no podían decir lo mismo, ya que ambas se habían enfermado por besar y lamer tanto a Keita. Como agradecimiento, el prota les dio las gracias por ser las mejores hermanas y se fue motivado a probar para poder estudiar juntos. Cuando llegó la profesora, Yuzuki fue quien lo iba a vigilar, por lo que de una intuyó que estaba tratando de ingresar a la misma escuela que sus hermanas, cosa que era terrible, ya que iban a pasar cosas muy cochinas si es que lo hacía. Sin embargo, como profesora, no podía darle un trato diferente solamente por sus prejuicios, así que dejó que Keita hiciera su examen con normalidad, o sea que entrar o no dependía 100% del prota. Mientras tanto, las gemelas estaban divagando un poco, ya que hace un año eran ellas dos las que estaban dando ese examen, y Keita le salvó el pellejo esta vez, ya que Ako se había olvidado su credencial por nervios. Entonces Keita fue corriendo a entregárselo al igual que el de Riko, ya que ella también se había olvidado y ni siquiera se había dado cuenta. En ese momento Keita se vio tan confiable que se pusieron a pensar en cómo seguirían creciendo, ya que Keita era súper responsable y por eso confiaba en que le iría muy bien. Por suerte Keita no tuvo que estudiar solo, ya que muchas de las preguntas que estudió con sus hermanas estaban en el examen. Entonces regresó a darle las gracias nuevamente a sus hermanas. Sin embargo, esta vez se dejó llevar un poquito más, ya que les acarició las mejillas porque así dormiditas le parecían bastante lindas. Sin embargo, rápidamente se avergonzó de lo que estaba haciendo, sobre todo porque podrían estar fingiendo que estaban dormidas. Por eso les dijo que abrieran los ojos, pero como al final no lo hicieron, supuso que estaban dormidas de verdad y se fue aquí. En realidad sí que estaban despiertas, pero ambas se pusieron tan nerviosas que no pudieron abrir los ojos, cosa de lo que se arrepintieron de inmediato, ya que esta era la mejor oportunidad que habían tenido hasta el momento para hacer cositas con Keita, y lo desperdiciaron por los nervios. Al otro día, el prota fue felicitado por sus hermanas, amigos y por su nueva profesora Yuzuki, pero también por Miharu, quien le había dado su baño dorado como premio, ya que esto en realidad era un sueño, debido a que sus hermanas se habían metido a su cama y le estaban acariciando el paquete. Este día tenía que recibir los resultados del examen, entonces sus hermanas se pusieron a preparar una sorpresa para cuando regrese. Keita por su lado se veía muy tranquilo, por lo que las gemelas se sorprendieron, ya que ellas estarían súper nerviosas, aunque en realidad Keita sí que estaba nervioso, solamente que lo estaba disimulando bien. De todas maneras, ellas también iban a ir con Keita, entonces fueron de la manito hasta la academia para ver los resultados. Sin embargo, en el camino se toparon con un montón de cosas de mal augurio, como indirectas en la tele, gatos negros, etc. Aunque igual fueron a la academia con la esperanza de que todo esto fuera casualidad. Lamentablemente el número de Keita no aparecía en la lista, y para más humillación, era el único de sus amigos que no había pasado, por lo que la decepción fue el doble de dura. En eso, la profesora Yuzuki se apresuró para poner un cartel, pero antes de que lo hicieran, Mikazuki apareció para felicitar a Keita, aunque por las puras, ya que este ya estaba recontra deprimido por no haber podido entrar. Esto la sorprendió, pero al mismo tiempo le dio una alegría, ya que así ambos entrarían a la academia el mismo año. Obviamente, este no era un buen consuelo, entonces Keita se fue a casa triste y al llegar vio una fiesta sorpresa que le habían preparado por su ingreso. De inmediato las gemelas se disculparon, pero el que debía dar las disculpas era Keita y no ellas, así que recuperó el ánimo y les dijo que comieran, ya que no podían desperdiciar todo el esfuerzo. Además, aún podían entrar al siguiente año, ya que no pensaba romper su promesa, o sea, lo de estudiar en la misma escuela. Debido a esto, se divirtieron un montón con todo lo que Riko y Ako habían preparado, pero en eso Miharu tocó la puerta, ya que tenía algo que
entregarla a Keita. Resulta que era su carta de admisión, la cual su perrito de Miharu se había encontrado por ahí. Cuando Miharu se dio cuenta de que era de Keita, fue a dársela, por lo que este se puso súper contento, tanto que la abrazó sin pensarlo, ya que se había resignado, y esto hizo que la noticia fuera aún más impactante. Justo las hermanas de Keita salieron, así que lo vieron abrazando a una chica, y Miharu se puso súper nerviosa. Entonces salió corriendo, pero cuando las gemelas escucharon que Keita había ingresado, se olvidaron por completo de todo y lo felicitaron, ya que pronto cumplirían su sueño de estudiar juntos nuevamente. Días después, Keita tuvo su graduación, por lo que trató de darle las gracias nuevamente a Miharu, ya que si no fuera por ella, nunca se hubiera enterado que pasó el examen. Pero en eso llegaron sus hermanas para llevarse sus botones. Por desgracia para ellas, los compañeros de clase de Keita ya se habían llevado todos sus botones, así que pues F por ellas. Sus otros amigos ofrecieron sus botones como reemplazo. Sin embargo, a ninguna le interesaba el botón de estos pajines, así que mejor decidieron proponer algo que a Keita les podría dar por su graduación, pero con un juego para que sea al azar. Como Miharu estaba aquí, terminó siendo arrastrada a este juego, entonces puso el reto más aburrido de todos, que era mostrar el cuello. Sin embargo, este reto no era necesariamente para ella, ya que el juego consistía en que este reto le podía caer a cualquiera de las cuatro. Por eso Ako terminó con la peor recompensa de todas. La siguiente fue Mikazuki, la cual tuvo la recompensa de levantar su falda enfrente de Keita, cosa que ella quería hacer con todas sus ganas, ya que no tenía ropa interior y por eso le mostró absolutamente todo a Keita. Para colmo, aún no le crecía ni un pelo, así que fue una declaración de guerra para las gemelas, las cuales se dieron cuenta de que tenían una rival formidable. La siguiente fue Riko, quien tuvo la suerte de poder besar a Keita enfrente de todos, pero al final no aprovechó el bug porque le daba demasiada vergüenza hacerlo. Por eso pasaron de frente con la ganadora del premio mayor, quien resultó ser Miharu, ya que ella podía encerrarse en el gimnasio con Keita por 5 minutos y hacer lo que sea, cosa que enojó a las gemelas. Pero en realidad Miharu ni siquiera quería hacerlo. De todas maneras, se encerraron porque no pensaban hacer nada. Entonces Keita aprovechó para agradecerle nuevamente a Miharu por entregarle su carta. Esta se alegró de haber sido de ayuda, por lo que Keita se quitó un peso de encima. Sin embargo, cuando ya casi se acababa el tiempo, Miharu se tropieza y Keita salta a salvarla. Por ende, termina encima de ella en una posición muy comprometedora, la cual es vista por las gemelas y Mikazuki, quien de una supusieron que ambos pensaban hacer cositas de adultos en tan solo 5 minutos. Una vez llegó la noche, Keita se dio cuenta de que sus hermanas estaban furiosas y no era para menos, ya que veían a Miharu como una rival dura de vencer, debido a los melones que se cargaba. Entonces en la noche, las gemelas decidieron pasar a la ofensiva, o sea, entrar al cuarto de Keita en lencería para comerse a este entre las dos. Tal y como planearon, ambas empezaron a besar a Keita mientras este dormía, pero se detuvieron porque ninguna quería dejarle el muñeco de Keita a la otra. Pero mientras que ellas peleaban, Keita estaba soñando en que Miharu le hacía cosas raras otra vez. Sin embargo, en su sueño él escogía a sus hermanas, ya que les había guardado su segundo botón a ellas. Estas no sabían exactamente para quién de las dos era, entonces estas decidieron esperar a que Keita se decidiera por una de las dos. Semanas después, Keita vistió por primera vez su uniforme de preparatoria, y para la sorpresa de las gemelas, este se ofreció a ir de la mano con ellas, ya que había madurado, y por eso ahora ya no le molestaba tomarlas de la mano. Además, iban a estar mucho tiempo juntos en la escuela, pero justo por eso también les hizo prometer que nada de besos en público, ya que si no, iba a ser un desmadre. Días después, nuestro protagonista fue a las aguas termales para celebrar el ingreso. Sin embargo, las gemelas tenían claro que este era el momento perfecto para reforzar la hermandad, así que luego de jugar trataron de ir a zonas atractivas del lugar. Curiosamente, el taxista entendió las vibras de las gemelas, entonces las llevó a un museo de pitos, cosa que puso de los nervios a Ako y a Keita. Pero Riko entró en su prime en este lugar, ya que se pudo poner juguetona con Keita. Obviamente no pudo pasar nada, ya que Ako seguía aquí, y por ende, rápidamente se fueron de este lugar y regresaron a la posada, donde comieron hasta más no poder, para luego entrar a las aguas termales. Aquí, Hako trató de hacer su jugada, ya que en la bebida de Keita puso un líquido extraño, y la barajó diciendo que era gaseosa. Aunque pues Riko no se la creyó, entonces tomó un sorbo de su vaso, por lo que cayó borrachita, ya que efectivamente ese vaso tenía un trago de dudosa procedencia, el cual dejó a Keita fuera de sus 5 sentidos. Debido a eso entró en su modo depredador. Sin embargo, Keita se fue directo con la más vulnerable, o sea, con Riko, quien estaba literalmente desmayada. Por suerte para Ako, esta logró llamar la atención de Keita diciendo que el agua en ella era más dulce, por lo que Keita fue directo a besarla y por poco le come la fuente de la vida, pero cuando estaba a punto de bajar cayó dormida por la borrachera. Luego Ako se las arregló para llevarlos a los futones, pero Keita seguía duro a pesar de estar dormido. Entonces Ako decidió tomar el trago y lanzarse sobre Keita para comerlo todo.
Después de mucho esfuerzo, logró bajarle el lompa, pero pues Keita le recibió con una cachetada con el titán, lo cual le pareció hasta divertido a Ako. Pero antes de que pudiera terminar el trabajo, ella también se quedó dormida. Horas después, Keita y Rico despertaron confundidos. Entonces Rico aprovechó para besarse con Keita en el balcón. También aprovechó para despertar la nostalgia y mommy issues de Keita, ya que esta aún tenía sentimientos encontrados con la partida de su madre, aunque felizmente luego encontró a dos hermanas muy cariñosas, lo cual le dio ese amor que tanto necesitaba. Obviamente ahora era un poco diferente, ya que literalmente pasó de que le ofreciera un abrazo a que le ofreciera otras cosas. Pero pues Keita igual aceptó encantado, por lo que Rico se emocionó y terminó asfixiando a Keita hasta que se desmayó. Al otro día, los tres regresaron a casa, pero pues Keita no recordaba nada de nada, ya que aún era un pollito con el alcohol, por lo que las gemelas se sintieron bastante frustradas, ya que lo habían dado todo para nada, ya que para Keita no había pasado nada en este viaje. Días después, Ako estaba preparando el desayuno como de costumbre, pero cuando va a despedir a sus padres, estos se ponen cariñosos en la entrada, cosa que desconcierta a Ako porque ella no entendía cómo ellos podían ponerse cariñosos. Debido a esto quedó medio traumada y para colmo Rico dijo que era algo normal, tanto que hasta podían darle nuevos hermanitos. Obviamente esto solo empeoró las preocupaciones de Ako, entonces le contó a Keita la posibilidad de volverse una familia más grande y sorprendentemente él tampoco había considerado que sus padres podían hacer el delicioso, aunque Keita no se preocupaba tanto por eso, ya que sabía que sus padres hacían lo mejor para ellos. Por eso le dijo a sus hermanas que tampoco estuvieran dándole tantas vueltas, y estas le hicieron caso, aunque como recompensa por ello le pidieron un besito, el cual Keita se negó, ya que habían prometido no besarse en la escuela. Luego en la noche, Keita se puso a estudiar, pero para esto fue con sus hermanas a la sala. Sin embargo, aquí empezaron a escuchar cómo su madre estaba gritando, así que los tres se pusieron rojos, ya que estos creían que sus padres estaban fabricando un mini Keita. Para tratar de no perturbarse con el sonido, prendieron la radio, pero justo se toparon con una emisora que hablaba sobre un raro caso en el que veían a sus padres en pleno acto, así que lanzaron la radio contra la pared, ya que más inoportuno no pudo ser esa historia. En eso empezó a sonar el teléfono del padre de Keita, por lo que este tuvo que ir a contestar, y para que no se dieran cuenta de que estaban escuchando todo el escándalo, los tres se escondieron debajo del kotatsu, donde entraron con la justicia divina, y por eso terminaron creando un real triángulo amoroso, ya que estaban tan cerca que empezaron a darse amor uno al otro. La cuestión es que al final todos se fueron a dormir, ya que no podían estudiar con tanto ruido, pero en realidad el padre no estaba haciendo un mini Keita, sino que estaba dándole un masaje a su esposa, el cual estaba tan bueno que pues gritaba un poquito. Volviendo con Keita, este trató de dormir, pero no pudo porque tenía en la mente esto que habían estado haciendo debajo del kotatsu, así que decidió ir al baño a ahorcarse el ganso. Sin embargo, en el camino se topó con Ako, quien quería darle un beso a Keita para calmarse, así que lo tiró a su cama y lo besó, pero esta vez Keita estaba pensando con la otra cabeza, por lo que la volteó y empezó a besarla por todos lados. Esto sorprendió a Ako, pero era más premio que castigo, por lo tanto se quitó la ropa y le dijo que disfrute de todo, aunque para su mala suerte, Rico llegó justo en ese momento, así que Keita no pudo disfrutar nada. Claramente, ella también había entrado al cuarto de Keita para hacer sus tonterías, así que no podía recriminarle nada a su hermana, pero lo que sí podía hacer era quedarse con Keita enfrente de Ako, ya que ahora era su turno, y por eso quería besuquearlo. Sin embargo, Rico aún tenía vergüenza de besar a Keita en público, así que no pudo hacerlo. En eso Keita tuvo la gran idea de cubrirse los ojos, y de esa manera al final pudieron hacerle todo sin importar que Ako estuviera mirando. Pero pues esta última vio tan vulnerable a Rico que decidió unirse a la diversión, dándole una manito a su pobre hermana que no sabía por dónde le caían tantas manos. Para colmo, al verla extasiarse así, ella no se pudo quedar tranquila, por lo que se vendó y se entregó a Keita también, el cual ahora tenía la responsabilidad de complacer a las dos hermanas. Para colmo, estas estaban completamente loquitas, así que tenía que mantener el control para no pasar al siguiente nivel, lo cual fue la real misión imposible, y se notó al día siguiente, ya que estaba con unas ojerotas por lo cansado que había resultado tener una noche solamente de besos. Varios días después, Ako llegó a clase ultra cansada, ya que no había comido nada durante días para pesar menos en las pruebas de física, por lo que le declaró la guerra a Rico, quien normalmente siempre le ganaba en ese tipo de cosas, y por eso se preparó para cambiar las cosas este año. Por otro lado, los amigos de Keita estaban tratando de grabar las pruebas de las gemelas, por lo que este le dijo que no hicieran tonterías, y como ellos no pensaban rendirse, empezó una persecución por toda la escuela, que al final terminó en Keita chocando con Miharu. Esta venía de sacar su prueba de orina, entonces de casualidad la botó en la cabeza de Keita,
pero él ni cuenta se dio, ya que estaba más concentrado en perseguir a los pajines. Ahora, volviendo con las gemelas, estas se toparon con Mikazuki, quien se sorprendió al ver los cuerpazos de las chicas de preparatoria. Entonces se puso a ver las pruebas de las gemelas y pues lo único que vio fue como Riko humillaba a Ako en todas las pruebas, ya que era simplemente superior físicamente a pesar de ser gemelas. En eso Miharu trató de hacer pis nuevamente, así que pensó que era perseguida por Keita. Pero inconscientemente, una cosa llevó a la otra y terminó en Manuela, por lo que como no era pis, pues no servía para nada la prueba. De regreso con las gemelas, estas se toparon con la profesora Yuzuki y al rato con Miharu, quien se había demorado tanto que todas las de primero ya habían terminado sus pruebas, así que le tomaron las medidas junto con las gemelas. Eso era un golpe en la cara para estas dos, ya que Miharu era la cúspide de la pechonalidad y por eso ellas parecían planitas, tanto que hasta la profesora se sentía un poco insegura, ya que Miharu tenía más pecho que ella a pesar de ser menor. Entonces le apachurró la cinta para sacar el número más pequeño posible. Luego de esto tocaba la prueba de peso, en la que Riko ganó por poquito. Entonces Ako se puso seria y se vistió para pesar lo menos posible, cosa que Riko no podía imitar por vergüenza, y por eso Ako terminó perdiendo igualmente, ya que obviamente la profesora descontaba la ropa, solo que no se lo dijo, ya que Ako parecía muy emocionada dándolo todo. Por otro lado, Keita había perdido de vista a los pajines, pero cuando recordó el plan que tenían, intuyó lo peor. Así que fue a un hueco que había en la escuela y efectivamente estaban aquí, ya que ese hueco llegaba hasta el auditorio donde se hacían las pruebas. Aquí, Keita trató de quitarles la cámara que tenían, pero en este forcejeo terminó rompiendo la débil pared que separaba el hueco del auditorio, así que quedó como un pervert que estaba fijoneando a las chicas en plenas pruebas. Todas le pegaron hasta dejarlo irreconocible, ya que ni las gemelas pudieron defenderlo, porque pues estas se sentían dolidas de que no les pidiera a ellas que satisfacieran sus deseos carnales, así que el prota terminó como un héroe sin capa, aunque nadie lo sepa. Días después, las gemelas estaban en la playa con Keita haciendo tonterías como siempre gracias al poder de los bikinis, o por lo menos este era el plan, ya que en realidad se encontraban encerrados en su casa por un día lluvioso, así que todo el plan de la playa se terminó yendo al tacho. Las gemelas trataron de entrar en el mood playero de todas maneras, pero Keita se negó, ya que sin playa no pensaba ponerse ropa de baño, así que las gemelas decidieron ponerse manos a la obra mientras que Keita estudiaba. Luego de clases la lluvia seguía, entonces Keita regresó con paraguas y en el camino se topó con Mikazuki. Sin embargo, esta no tenía paraguas, así que Keita le ofreció acompañarla. Hasta aquí todo bonito, pero en el camino se encontró un charco que los empapó por completo. Entonces Mikazuki le ofreció a Keita su casa para secar su ropa, o de lo contrario, pues podría resfriarse. Keita aceptó inconscientemente sin saber que estarían solos en la casa de Mikazuki, y que ahí esta le daría la ropa a Yuzuki mientras que la suya secaba. Luego, Mikazuki empezó con los dobles sentidos, ya que quería tomar leche, pero como no tenía en la refri, pues le pidió a Keita que fabricara la suya. Aunque eso, para que en 9 meses pudiera producir la suya propia, cosa que era returbio, y por eso Keita se puso súper rojo. Sin embargo, ahí no paró Mikazuki, ya que preguntó por cuál de las dos hermanas iba Keita, cosa que lo sorprendió tanto que botó su bebida. Debido a esto, Mikazuki le dijo a Keita que se disculpara quitándose todo, pero pues Keita reconocía este tipo de favores gracias a que sus hermanas siempre hacían lo mismo. Sin embargo, lo dijo en voz alta, así que Mikazuki se enteró que sus hermanas paraban jugando de formas raras con él, por eso insistió en que le quitara la ropa. Sin embargo, rápidamente se arrepintió, lo cual motivó a Keita a ver a la fuerza. Una vez que la puso patas arriba, se dio cuenta de la razón por la que Mikazuki se había avergonzado, ya que tenía una ropa interior de osito. Sin embargo, en eso llegó Yuzuki a la casa, por lo que Mikazuki escondió a Keita debajo de las sábanas para no tener que explicar por qué había metido a Keita a la casa cuando iban a estar a solas. Obviamente, Yuzuki le parecía raro que su hermana esté en la cama con uniforme, así que Mikazuki se ahorró problemas y se lo quitó sin sacar la sábana para que Keita no sea expuesto. Sin embargo, el uniforme no estaba tan mojado que digamos. Entonces Yuzuki se preguntó cómo pasó algo así. Mikazuki le respondió que un chico la había traído a su casa, cosa que levantó todas las alarmas de Yuzuki, ya que para ella los chicos eran unos cerdos. Sin embargo, su hermanita se indignó un poco en su forma de pensar, ya que esta era la razón por la que seguía siendo virgen. Yuzuki trató de decirle que ella también lo era, pero se arrepintió a la mitad, ya que lo normal es que una niña tan pequeña siga haciéndolo, a diferencia de Yuzuki, que ya era toda una señora. De todas formas, para Keita era una sorpresa escuché que la profesora aún nunca había hecho nada, ya que eso le aumentaba un nivel en cuestiones de atracción. Curiosamente, Mikazuki empezó a hablar con su hermana sobre la posibilidad de que Keita y ella tuvieran una aventura prohibida como en los erotis, pero esto hizo que Yuzuki recordara cómo se había mantenido
pensando antes en Keita, así que negó todo y se fue, ya que la conversación se puso muy incómoda. Gracias a esto, Keita al final pudo salir de las sábanas. Sin embargo, Mikazuki notó que cuando Keita estaba ahí abajo, se emocionó en ver lo que tenía dentro. Así que al final le mostró su florcita y Keita quedó hipnotizado al ver eso en carne y hueso. Para su mala suerte, Yuzuki vio los zapatos de Keita antes de irse de casa. Entonces regresó al cuarto de su hermanita y vio a Keita con las manos en la masa, literalmente. Así que lo botó a patadas. Para colmo, Keita regresó a casa y lo recibieron sus hermanas con muchas ganas de darle cariño, cosa que era lo último que Keita quería recibir, ya que hasta hace poco se había ganado una regañada histórica por dejarse llevar. Al otro día, Yuzuki tenía que conversar con las gemelas, pero estas tenían una reunión en la escuela, por lo que esta última tenía que regresar otro día. Sin embargo, ella quería echar un vistazo en el cuarto de Keita, ya que no podía confiar en él y el estilo de vida que estaba llevando por obvias razones. Keita no dijo nada y la dejó pasar, por lo que Yuzuki se puso a buscar entre todas las cosas de Keita, y encontró una revista no que trataba sobre hermanas, chicas y hasta profesoras, por lo que Yuzuki se quedó impactada de lo variado que eran los gustos de Keita, pero en lo que en realidad quería saber era qué tanto había escuchado en su casa, o sea, ya saben, sobre la fantasía de Yuzuki y su virginidad. Para su mala suerte, apenas Keita entró, se tropezó y le echó a Yuzuki los jugos en la cara, así que esta tuvo que entrar en la ducha para limpiarse. Aquí empezó a imaginarse cómo sería una noche con Keita, sin embargo rápidamente entró el razón. El prota por su parte tenía que darle algo de ropa, entonces empezó a alucinar cómo sería hacerlo con Yuzuki mientras que ambos llevaban una de sus camisas. Pero en eso Ako llamó para preguntar si es que la profesora había ido, ya que ellas iban a demorar y por eso preferían verla otro día, antes de que la esperaran a solas con Keita durante tanto tiempo. Keita de una aprovechó el baj y le dijo que la profesora ya se había ido, ya que no quería levantar sospechas y no era para menos, ya que sus hermanas tenían como un sexto sentido cuando se trataba de las cosas cochinas que le pasaban a Keita. Debido a esta llamada, el prota se olvidó de darle la ropa a Yuzuki, así que esta tuvo que salir de la ducha en bata e ir a pedírselo directamente al prota. Sin embargo, cuando se acercó, se resbaló y terminó cayendo encima de Keita, aunque la toalla salió volando, por lo que terminó arrimándole los pechos al prota. Esto puso rojo a nuestro protagonista, sobre todo porque Yuzuki no podía levantarse por lo repentino del accidente, así que tenían que aguantar un rato así, por lo tanto Keita se le paró al titán. Esto sorprendió a Yuzuki, ya que ella se esperaba que Keita fuera una persona acostumbrada a este tipo de situaciones. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, ya que él todavía era puro. Yuzuki no podía creérselo, por eso le pidió que lo jurara, y efectivamente Keita dijo que era casto, así que no tuvo que mentir. Yuzuki por su lado también lo era, pero no podía negar que había tenido sueños con Keita, así que se quedó callada. Sin embargo, Keita se dio cuenta de que Yuzuki ya podía moverse y no lo hacía, cosa que hizo que de nuevo se le parara el ganso. Debido a eso, Yuzuki se levantó de sorpresa, pero sin querer terminó mostrándole todo a Keita. Y para colmo, los padres de esto llegaron a su casa en ese momento, así que vieron el espectáculo que la profesora estaba dándole a su hijo. Yuzuki les dijo que tenía que hablar con ellos, entonces estos le dijeron que le esperaran en la sala cuando termine, pero eran tan despreocupados que le dieron permiso de hacer lo que quiera con su hijo. Claramente Yuzuki se sintió súper avergonzada porque este podía ser el final de su carrera como profesora. Sin embargo, los padres de Keita eran de lo más despreocupados, así que esto no iba a pasar. Incluso el padre de Keita estaba celoso de que su hijo pudiera tener una aventura con una profesora tan bonita, cosa que le terminó ganando un rodillazo de su esposa. Pero para bien o para mal, la carrera de Yuzuki estaba a salvo. Luego de la conversación, Yuzuki se fue avergonzada, pero al menos había descubierto que Keita era puro. Sin embargo, justo se encontró con las gemelas, así que tanto ellas como Keita se pusieron nerviosos, ya que habían pasado cositas que Riko y Ako no podían saber o si no se enojarían. Por eso no dijeron ni pío y se guardaron estos recuerdos para fantasear con esto en la noche. Sin embargo, el pobre Keita no pudo hacer lo mismo, ya que apenas lo intentó, sus hermanas entraron a su cuarto y se dieron cuenta de que iba a ahorcar el ganso sin ningún estímulo, cosa bastante rara para ellas, pero tampoco le dieron muchas vueltas y se ofrecieron más bien, por lo que Keita tuvo una jarada de ganso asistida por sus hermanas. Súper raro esto. Mientras los padres de Keita se emocionaron al escuchar el show, ellos también se pusieron manos a la obra, y la profesora por su lado no se quedó atrás, ya que a pesar de que no tenía a nadie, su mano y los recuerdos de Keita le jugaron una mala jugada. Días después, llegó el fin de semana y Riko tenía que irse a vigilar el campamento de básquet, ya que el último año se habían pasado de hábiles con las cosas que intentaron en dicho campamento. Pero esto significaba que Riko tenía que dejar a Ako con Keita solos, ya que sus padres no estaban en su casa. Esto no le gustaba nadita y no era para menos, ya que Ako estaba ansiosa por hacer cositas con Keita. Apenas estuvieron solos, dijeron que iban a estudiar. Sin embargo, Keita trató de zafar de las garras de Ako diciendo que estaba muy cansado por falta de sal. Claramente se refería a la falta de azúcar, pero Ako le siguió el juego y le ofreció su sudor para compensar su falta de sal, lo cual extasió mucho más de lo que esperaba nuestro prota. Por eso perdió el control y terminó
presionando a Ako con todas sus fuerzas, hasta que un cartero llegó y les cortó el momento tan intenso. Horas después, Keita se hizo unas cuantas sandías. Por otro lado, Ako tomaba una ducha mientras que pensaba en lo rico que fue la lambiscada de Keita. Por lo tanto, Ako se limpió bien para estar ready para Keita, pero cuando se ofreció nuevamente, como que Keita se decepcionó. Resulta que el prota le gustaba el sabor natural de Ako, y esta vez tenía sabor a puro jabón. Esto era un bajón, pero de todas maneras seguía siendo rico. Así que Keita dejó de ser tan exigente y al final terminó la mierda igualmente. El impacto fue tal que Ako empezó a sangrar por la nariz de la emoción, pero la diversión se terminó debido a que Rico había tenido un mal presentimiento, y por eso se escapó para ver qué estaban haciendo en casa. Tal y como creía, estaban pasando cositas, pero pues no pudo evitar nada, ya que sus amigas fueron por ella y se la llevaron de regreso, ya que no podían escaparse de las patrullas. Por suerte, Ako y Keita se fueron a dormir después de que se llevaran a Rico. Sin embargo, esta hizo la técnica de sustitución ninja y volvió al cuarto de Keita para cobrar todo lo que él había hecho con Ako. Keita trató de decir que él no había hecho nada, pero su titán colosal lo delataba, así que se movió encima del titán hasta que Keita por fin confesó que había hecho algunas cositas cuestionables con su hermana. Una vez que confesó, Rico le dijo que también podía hacer lo mismo con esta. Entonces se quitó de la y se entregó totalmente a Keita para que hiciera lo mismo que antes de nuevo, aunque en este caso fue mucho más hardcore que con Ako, ya que sin la interrupción de esta última, Keita pudo llegar al ombligo y luego terminó haciéndole la del vampiro. Al día siguiente, Ako despertó encerrada en su cuarto, por lo que se quedó confundida por varias horas, pero ni Rico ni Keita le dijeron lo que habían estado haciendo, así que Ako tuvo que creerse el cuento de que Rico había estado fuera de casa toda la noche y que Keita se había ido a dormir, cosa que claramente no fue así, por lo que Rico arrinconó a Keita nuevamente para recordarle a este que la noche pasada prometió repetir con ella todo lo que haya hecho con Ako a escondidas. Días después, Keita entró a los baños públicos y se relajó como nunca. Mientras tanto, las gemelas estaban yendo para darle el alcance, ya que estas querían entrar junto a Keita, pero pues él se les adelantó. Por casualidades de la vida, Yuzuki y Mikazuki también estaban yendo, al igual que Miharu, o sea que todas las chicas pensaron en ir al mismo tiempo. Al entrar casi lo hacen al baño de hombres, ya que los letreros eran muy confusos. Sin embargo, al final pudieron reconocer el letrero de las mujeres y empezaron a cambiarse ahí, por lo que rápidamente empezaron las comparaciones. Primero con el tamaño de los pechos, ya que Miharu tenía unos loquísimos. Sin embargo, rápidamente cambiaron de tema al vello, ya que Mikazuki era lampiña y no por su edad, sino por su genética, o sea que Yuzuki podía ser igual. Esto llamó la atención de las gemelas, pero se aguantaron y entraron a los baños primero, cosa que sorprendió a nuestro prota, ya que las chicas se habían metido al mismo baño en el que estaba él. Entonces se escondió y trató de esperar una oportunidad para salir. Volviendo con las gemelas, estas trataron de averiguar si Yuzuki era lampiña. Sin embargo, no pudieron tocar nada, y aún así cuando hicieron que se parase, estaba cubriéndose con un pañuelo, por lo que no pudieron averiguar nada de nada. Por eso fue que Rico dijo que el pañuelo iba en contra del código de la vestimenta de los baños públicos, así que se lo quitaron. Sin embargo, Yuzuki estaba en un jacuzzi, entonces las burbujas la salvaron de las mironas. Claramente las gemelas no se rindieron solo por esto, por lo que no perdieron el tiempo y la tumbaron, para por fin confirmar que Yuzuki era lampiña igual que su hermana. Ahora la siguiente que tenían que comprobar era Miharu, ya que se preguntaban si ella era de las que tenía una jungla, por lo que la corretearon hasta que Miharu se cayó y quedó con la papaya al aire. Gracias a esto, todos vieron que Miharu estaba normalita, o sea, como el de ellas, por ejemplo. Sin embargo, ver que todas tenían vello menos ellas, deprimió bastante a Yuzuki, ya que se sentía rara en comparación con las demás. Mientras, Keita seguía esperando su oportunidad para salir, por ende utilizó los arbustos para tratar de llegar hasta la puerta. Pero en el camino se topó con Miharu, quien por el susto terminó empujando a Keita al agua. Aquí trató de remediar su error escondiéndolo. Sin embargo, todas ya se habían dado cuenta de que había algo en el agua, entonces corrieron a ver qué era, y para la sorpresa de todos, Mikazuki encontró un más específicamente el de Keita, por lo que este tuvo que dar su explicación de lo que hacía ahí. Bueno, la cuestión es que el prota dijo que se había confundido y las chicas le creyeron, ya que sí era bastante confuso, pero la profesora igual seguía molesta. Sin embargo, a las gemelas les dio igual, por lo que le ignoraron y le preguntaron a Keita si le gustaban las pechugonas o las planas, cosa que Keita respondió que no necesariamente una o la otra, pero como ya saben, ante la duda, pues la más tetuda.
Otra cosa que también tenían en cuenta era la figura, o sea que no se irían solo por los pechos más grandes, sino por el mejor pack, y lo dijo mirando a Yuzuki. Así que esta tuvo un buff en su confianza que la devolvió a su prime. Por eso Keita se fue y prometió pensar más detenidamente antes de entrar a un baño, pero al salir se topó con su padre en bolas. O sea que le había visto el titán y quedó impactado, ya que el de su padre era infinitamente más grande que el suyo, cosa que afectó seriamente a la confianza de nuestro pobre protagonista. Para sobrellevar esta situación, el prota empezó a ahorcarse el ganso todos los días y lo hizo pensando en las chicas que conocía, así que material de imaginación le sobraba. Lamentablemente, esto lo tenía demacradísimo, así que sus hermanas empezaron a preocuparse por su salud. Para que pueda recuperar energías, Ako le preparó mucha comida, la cual le encantó a Keita, por lo que Ako se emocionó, ya que Keita estaba probando el sabor de su hermana, tal y como esa vez que estaba lamiendo por todos lados, pero esta vez con su comida. Rico por su parte notó todo lo que Ako estaba pensando solo con su cara, pero aquí no terminaban las locuras de Ako, ya que decidió jugar algo con Keita, el cual trataba de un juego de una bebida que había preparado. Este era un juego que consistía en mantener los tapiocas en tu boca, pero pues Keita lo mejoró incluso más, ya que creía que si tenían que pasarle los tapiotas a la boca del otro era un juego más picante, y la idea les encantó a las chicas, así que pusieron a Keita al medio y empezaron a besuquearse. Cada que se pasaban los tapiocas tenían que tomar bebida, por lo que Rico terminó desmayándose, ya que esta bebida tenía alcohol, y Ako ni siquiera se había dado cuenta. Debido a esto, Keita también estaba picado, y quería más tapiocas. Entonces Ako escondió la bebida y le dijo que ya habían terminado, para que las únicas tapiocas disponibles sean las que tienen adheridos a su... Keita se emocionó al ver que aún quedaban 2 tapiocas, entonces se lanzó contra Ako para manosearlos, pero luego de un rato se empezó a frustrar ya que no salían las tapiocas, por ende los mordió, lo cual llevó a Ako al clímax. Para calmarse, se metió un rato al baño porque no quería manchar toda la sala con sus líquidos raros, pero una vez estaba más tranquila regresó para darle más. Sin embargo, Keita ya se estaba dando cuenta de que no eran tapiocas de verdad, así que Ako trató de mentirle diciendo que mientras más los toque, más líquido de tapioca saldría. Esto sorprendió a Keita porque no pasó lo mismo cuando había comido los tapiocas de Rico en las aguas termales. Ya saben, esa vez que Ako también los emborrachó. Sin embargo, lo que más le importaba a Ako era darse cuenta de que Keita se acordaba de absolutamente todo lo que había pasado mientras que estaba borracho. De todas maneras, este no se preocupaba por esos recuerdos, ya que lo único que quería era comerse las tapiocas de Ako. Pero para su mala suerte, Rico despertó y desmayó a Ako con su propia bebida, para que pruebe un sorbo de su propia medicina. Una vez que su hermana estaba knockout, Rico le ofreció a Keita la tapioca definitiva, o sea, la que se encontraba en su entrepierna. Sin embargo, Keita no se concentró en la tapioca, sino en el hueco que estaba ahí, ya que este creía que era una herida abierta. Por eso trató de taparlo con curita, pero claramente no cerraba por ahí. Entonces puso todo lo que pudo una tras otra. Cada que ponía una, hacía presión en la tapioca de Rico, lo cual le extasiaba más y más, por lo que cuando Keita se terminó las curitas, Rico también había acabado. Después de esto, los dos se fueron a dormir por el cansancio y Keita volvió a olvidar todo por el alcohol. Sin embargo, esta vez tenía curiosidad, así que se fue con su padre para preguntar. Este, todo despreocupado, le dijo que se lo había olvidado, no debía de ser tan importante, pero pues nada más alejado de la realidad, por lo que Rico y Ako se enojaron con Keita por hacerle caso, ya que ellas querían que recuerde absolutamente todo para avanzar de una vez en esta loca relación de hermanos norteños. Y listo, gente, esto es todo lo que hay animado del anime de Kiss X. Creo que es el anime más norteño que he resumido. Como siempre, intentaré dejarle 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!